¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Hoy aquí en Conclusiones continuaremos con los fragmentos del audio de la audiencia de Leopoldo López, el opositor preso en la cárcel militar de Ramo Verde allá en Venezuela. Se lo presento así. Ya llevo 102 días preso, sin ver a mis hijos. Pero no le podría ver las caras a mis hijos si yo rehuyo mi responsabilidad en este momento. No le podría ver las caras en 1 año, 2, 4, 5. Prefiero explicarle a mi hija ahora que estoy preso por trabajar por Venezuela, que en un futuro tener que decirle que tuve miedo de decir lo que tenía que decir en el momento que lo tenía que decir. Así que lo asumo completamente, no tengo miedo, ¿verdad? El tercer señalamiento que hace el Ministerio Público, que yo he hecho un llamado a la calle y a la violencia. No, a la violencia no, a la calle sí. A la calle sí. La violencia no. Más bien he llamado a la no violencia. Y como el Ministerio Público plantea como sus elementos probatorios de convicción en mi contra, mis propios discursos y mi cuenta en Twitter, esos son los elementos probatorios con análisis semiológicos y análisis de expertos en redes sociales. Me remito a las palabras que el propio Ministerio Público está analizando. El 2 de febrero convocamos a la marcha del 12 y convocamos a que se dieran asambleas en todo el país. Ese día 2 de febrero hubo cientos de asambleas en todo el país, pequeñas, grandes, en plazas, en casas, en calles, el pueblo debatiendo, hablando de la necesidad de cambio, como nos corresponde en democracia, como está planteado en la Constitución. Lo que queremos cambiar, si somos mayoría, pues rechazamos esa vocación de cambio. Digo, el 2 de febrero, esta lucha, hermanas y hermanos, tiene que ser y tiene que tener no solo una conducción, sino una metodología clara. Y esa metodología es la no violencia. La no violencia ha sido la lucha más eficaz que se ha inventado por los pueblos oprimidos. La no violencia no significa pasividad. La no violencia no significa agachar la cabeza. La no violencia no significa retroceder. La no violencia no significa tener miedo. La no violencia significa desafiar. La no violencia significa estar en las calles. La no violencia significa tener un estado de conciencia en donde no permitamos que nos manipulen desde el poder. Y nuestro sueño, nuestro compromiso es una mejor Venezuela. Eso lo dije 1000 veces. Lo dije el 2 de febrero, el 3, el 4, el 5, en la mañana, en la noche, en la radio, en el Twitter. Se lo decía a mi esposa, se lo decía a la gente de Voluntad Popular, se lo decía a la gente en la mesa cuando me reunía, lo decía en privado, se lo decía a mis padres, a todo el mundo. Pero ese ha sido mi discurso, porque es mi convicción. Porque he visto cómo los pueblos oprimidos, con liderazgos claros, con vocación clara de cambio, han logrado desde la no violencia lo que no se logra con la violencia. Así arrancamos y les recuerdo siempre sus comentarios a través de Twitter, utilizando por favor la etiqueta para el programa de esta noche. El hashtag es numeral conclujuicio 2, el número 2. Hashtag conclujuicio 2. A mi cuenta en Twitter, por favor, @FDelRincónCNN, ahí está en pantalla, @FDelRincónCNN, hashtag conclujuicio 2. Y para seguir analizando estos fragmentos de audio de la defensa de Leopoldo López, me acompañan nuevamente y les agradezco el abogado penalista y experto en Derecho Procesal, Carlos Ramírez, desde nuestros estudios en Miami, y además Alberto Arteaga Sánchez, también abogado de Derecho Penal en nuestros estudios desde Caracas. Bienvenidos a ambos y, señores, para no perder mucho tiempo, vamos directamente con otro fragmento de audio de la defensa de Leopoldo López y lo escuchamos con atención. El propio sistema de justicia plantea una estructura de incentivos perversos que lleva a que no exista autonomía en el sistema de justicia venezolano. Más del 70% de los jueces son provisorios. Más del 80% de los fiscales son provisorios. Bueno, creo que todos ustedes son jueces provisorios, por lo que viene la acusación, pero fiscales provisorios. ¿Qué significa un juez o un fiscal provisorio? Significa que no tiene autonomía. Y precisamente ese es el sistema que se ha diseñado y que se ha sembrado en Venezuela para que exista el control político del sistema de justicia. Ante eso también debe de haber una vocación patriota, nacionalista, constitucionalista, legalista, de decir, no cruzo la raya.
Pero también eso depende de cada quien. ¡Venezuela! De la conciencia de cada quien. De cómo cada uno de nosotros miremos a nuestros hijos. De cómo cada uno de nosotros miremos a nuestro entorno. De cómo cada uno de nosotros miremos a nuestro futuro. De cómo cada uno de nosotros miremos el pabellón nacional. Y de cómo cada uno de nosotros nos veamos retratados en este instante. Todos. Y este instante pasará, pero se evaluará. Se evaluará por la historia. Voy inmediatamente, si me lo permiten, esa noche inicio con Alberto Arteaga Sánchez, nos acompaña desde Caracas, para preguntarle acerca de estos fiscales provisorios a los que hace mención Leopoldo López. Abogado, ¿podría darnos una explicación más amplia a qué se refiere y cuál sería el problema con esto? Fernando, en primer lugar, unos comentarios sobre el discurso de Leopoldo. Yo diría, esos párrafos, esas expresiones, ese discurso, es un discurso inobjetable por el cual en forma alguna cabe sostener una acusación contra un líder que pura y simplemente hace uso de un derecho fundamental en un sistema democrático como lo es la libertad de expresión. Está haciendo referencia y está poniendo el dedo en la llaga, Leopoldo, en algo que es clave, el sistema de administración de justicia. Jueces provisorios, fiscales provisorios, esto es, temporales, sometidos, y esto es lo más grave, a la presión, al miedo a quien ejerce el poder, porque tenemos ejemplos de lo que ha ocurrido cuando un juez cumple con su deber sencillamente, como el caso de María de Lourdes Afiuni. Es decir, vemos y tenemos que apreciar en cada oportunidad el mensaje Afiuni, el efecto Afiuni. Todo aquel juez que decida en un caso en el cual tenga intereses el gobierno, puede ocurrirle lo que le ocurrió a la juez María de Lourdes Afiuni. Los jueces están contra la pared. Ejercer el derecho, cumplir con su deber por parte de un juez puede significar un acto de heroísmo que puede sencillamente llevarlo a la cárcel pura y simplemente, y a un juicio e inclusive a una condena. Esta es la triste realidad que vivimos los venezolanos en este momento. Un poder judicial que no es independiente. Y hay aquí una frase que habría que recordar de un célebre procesalista uruguayo, Couture, que decía: cuando los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo. Esta es nuestra realidad. Tenemos no solo jueces sometidos a la presión del gobierno, sino un ministerio público encargado de las investigaciones, encargados de proseguir un juicio penal que en un caso como este, yo diría, han actuado contra los principios fundamentales del derecho penal, sí, contra lo que señala la Constitución, contra lo que señala el Código Orgánico Procesal Penal. Y algo que quisiera poner de relieve: el Ministerio Público en su acusación ha desconocido decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que ha fijado de manera clarísima qué significa ser determinador en un caso de comisión de delitos y qué significa instigar públicamente al delito. Hay decisiones concretas del Tribunal Supremo, sí, de la cual se aparta soberanamente, lisamente se aparta el Ministerio Público. Y habría que después llevarlo al plano internacional en lo que se debe considerar una instigación a través del lenguaje, con expertos peritos precisamente en el lenguaje, porque hay una legislación para que precisamente no se pueda convertir en algo tan subjetivo. Voy a regresar con la opinión de Carlos Ramírez, también abogado que nos acompaña desde Miami, después de que escuchemos otra parte más, otro fragmento de las declaraciones de Leopoldo López presentando su defensa. Quiero finalizar pidiéndole a la juez, y lo hago desde lo más profundo de mi corazón, que si aquí, señora juez, hay una necesidad por cualquier razón de mantener una privativa de libertad,
que mantengan la privativa de libertad en mi contra, pero que dejen en libertad a esos jóvenes. Que dejen en libertad a esos dos jóvenes que hoy son causa de este juicio y que no merecen perder su juventud en un calabozo. No lo merecen. Yo le pido que desde lo más profundo de su conocimiento jurídico, de los hechos que se han relatado, de lo que han relatado los propios imputados, deje libertad a esos jóvenes, de lo más profundo de mi corazón. Yo, por supuesto, también abogo por mi libertad. Yo también quiero dormir con mi hija esta noche, con mi hijo Leopoldo, con mi hija Manuela. Quiero darle un abrazo a mi esposa Lilian. Yo también quiero eso. Ahora, yo entiendo, y lo he entendido siempre, el riesgo que hemos asumido desde que dijimos vamos a enfrentar a este gobierno corrupto, ineficiente, autoritario y antidemocrático, por la calle en medio. Yo asumí esa responsabilidad. Ahora, por favor, pensemos en la consideración de que esos jóvenes puedan ser liberados. Abogado Carlos Ramírez, allá en Miami, la pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué no poder ir a juicio en libertad? Es decir, ¿cuál desde el punto de vista legal y desde su percepción sería la justificación para mantener presos a estos jóvenes y a Leopoldo López y llevarlos a juicio? ¿Por qué no en libertad y que atiendan su juicio? A todos quienes estamos escuchando ese discurso de Leopoldo, nos embarga la emoción de ver su grandeza. En ese momento tan difícil y tan terrible, ofrece su libertad en función de que liberen a los muchachos, a los jóvenes, que también injustamente lo tenían preso con él. Le hace a uno recordar las palabras de Bolívar: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Leopoldo muestra mucha grandeza en ese discurso y pasará a la historia. Quería agregar además que a lo expuesto por mi amigo el doctor Arteaga, respecto al tema de los jueces provisorios, es que se trata de una política que se fijó Hugo Chávez desde que asumió el poder. Se capturó al Poder Judicial desde los inicios de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se creó, en sustitución del Tribunal Supremo de Justicia, se creó la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, en sustitución de la Corte Suprema de Justicia. Y eso se puso en función antes de que entrara la Constitución que así lo contemplaba, violando la Constitución vigente de entonces, la de 1961. Y cuando hicieron eso, se autodesignaron magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, un grupo de personas afectos al proceder de Hugo Chávez, sin ningún requisito de los que establecía ni la vieja ni la nueva Constitución. Sí. No fueron a ningún concurso, no presentaron credenciales, simplemente emitieron una sentencia en donde decía que como ellos eran unas grandes figuras del derecho y ya estaban en posesión del cargo, se ratificaban. A partir de allí se apoderaron del Poder Judicial. Llega el triste momento en que crean lo que se denomina una comisión judicial, sí, que es la que pone y quita a los jueces en Venezuela. Los jueces provisorios, que son hoy en día más del 80%, los quitan con un simple oficio, los ponen con un simple oficio. Yo conocí, Fernando, el caso de una juez, la doctora Carmen Teresa Arocha, juez de primera instancia en lo penal, que tenía 18 años y con un papelito la quitaron y a los 3 días se murió de tristeza. Bien. Esa juez es igual a la que está juzgando a Leopoldo López. Hago una pausa, perdón que lo interrumpa, tengo que marcar la primera pausa comercial. Voy a regresar para que escuchemos más fragmentos y el análisis de nuestros dos invitados, abogados, ambos. Recuerde usted que tengo sus comentarios, los estoy leyendo en mi cuenta en Twitter, es @FDelRincónCNN, @FDelRincónCNN. La etiqueta del programa de esta noche es #Conclujuicio 2, con el número 2 al final, Conclujuicio 2. Ya regreso entonces. He tenido 102 días de privación de libertad. He sido sometido a una situación de aislamiento. Señor López,
El Ministerio Público en su escrito acusatorio hizo referencia a que usted de manera pública, en uno de sus discursos, hizo esta expresión, abro comillas, tenemos que salir a conquistar la democracia. Sus abogados defensores le preguntan a usted si esa frase ha sido proferida por su persona o no, y de ser cierta o de ser afirmativa su respuesta, explique por favor qué quiso decir usted con esa expresión. Confieso que a mí me sorprendió leer en la acusación que ese era uno de los elementos que planteaba el Ministerio Público como un señalamiento en mi contra, y lo ponen en mayúscula. Ponen en mayúscula, tenemos que salir a conquistar la democracia como si eso fuese un delito. Claro que eso fue lo que dije, claro. Para eso me despierto todos los días. En libertad y preso, todos los días, pues incluso preso trabajo para eso. Formándome, leyéndome, fortaleciendo el espíritu. Claro que estoy convencido de que tenemos que salir a conquistar la democracia. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos democracia. No la tenemos, no tenemos. Debatamos sobre eso. Ojo, ese es el terreno de la política, el debate, si tenemos o no tenemos democracia. Yo estoy convencido que hoy no tenemos. Y estoy dispuesto a debatir con quien sea, en el terreno que sea, el por qué nosotros afirmamos que hoy no hay democracia en Venezuela. No hay democracia, no hay respeto a los derechos de los venezolanos, no hay justicia. Hay un secuestro de los poderes públicos, de todos los poderes públicos. Y podemos querer guardar las formas, pero en el fondo todos sabemos que es así. Todos sabemos que es así. Todos sabemos que hay una colonización de la política que domina los poderes públicos y sus decisiones. Todos sabemos que tarde o temprano puede llegar un telefonazo que termine dictando cuál es la decisión que se tiene que tomar. Eso es así. Es mi convicción, nuevamente. Es la idea que yo tengo y que a lo mejor no es compartida. Pero porque no sea compartida, no la pueden criminalizar y convertir mis ideas en un delito, que es lo que hace la acusación. Léanse la acusación. Entreguen esa acusación que ustedes han escrito a sus colegas y vean que en esas páginas lo que hay es una condena a la conciencia, una condena a las ideas, una condena a disentir, una condena a la democracia. Abogado Alberto Arteaga Sánchez en Caracas. Escuchábamos a Leopoldo hablar de democracia y de que lo condenaran por salir a buscar la democracia. En esta coincidencia que me imagino tiene usted con el tema de la democracia en Venezuela, ¿debería y podría tomarse en cuenta esto como un delito? Por supuesto que no, Fernando. Y antes de precisarte esto, quisiera hacer referencia al punto anterior. Primero, solidarizarme plenamente con Leopoldo en ese pedimento, en esa solicitud por esos dos jóvenes que en definitiva están presos porque constituyen una pieza para incriminar a Leopoldo López. Es una injusticia mantenerlos presos. Segundo, estar en libertad dentro de un proceso no es una gracia, no es un beneficio, es un derecho, Fernando, de conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal y de conformidad con la Constitución. Ahora bien, el Ministerio Público, no solo en el caso de Leopoldo, sino que en otros casos, para evitar, para obviar el juicio en libertad, por cuanto en Venezuela, de conformidad con una reforma que se le hizo al Código Orgánico Procesal Penal, los delitos que tienen pena menor a 8 años se consideran menos graves, le ha formulado una acusación por el delito de asociación para delinquir, que tiene una pena hasta de 10 años, con el objeto de obstaculizar la libertad dentro del proceso. Esto hay que denunciarlo, esto hay que ponerlo sobre el tapete, esto es inaceptable en un Estado de Derecho, y después podemos insistir en lo que significa asociación para delinquir. En tercer lugar, para responder concretamente a tu pregunta, ir a conquistar la libertad, frases como esta, expresiones como esta, son el producto y constituyen expresión de ese derecho fundamental que se tiene en democracia, como es el derecho a expresar libremente las opiniones que se tengan. Por esas expresiones, en forma alguna, se puede sostener que alguien ha determinado a otros a cometer delitos, ni mucho menos
que ha instigado públicamente a delinquir. Esto carece absolutamente de fundamento. Yo Bien. creo que lo decía ayer, ejercer un derecho nunca puede ser constitutivo de delito alguno. Bien, vamos ahora, no sé, ¿tenemos otro audio listo? Vamos entonces a escuchar la opinión para cerrar el tema con Carlos Ramírez desde nuestros estudios en Miami. Abogado, usted coincide, me imagino, con su colega, el abogado Arteaga. Quisiera agregar algo más acerca de este planteamiento que hace Leopoldo en el tema de la democracia brevemente, por favor. Sí, cómo no, es que es asombroso que un elemento constitutivo de la acusación sea que Leopoldo López dijo hay que salir a la calle a conquistar la democracia. Como eso es un delito según el Ministerio Público. Es más, cualquier persona se puede parar en una plaza pública y decir yo quiero que en mi país vuelva la esclavitud. Yo quiero que en Venezuela venga la monarquía. ¿Y eso qué puede ser? Es una expresión. Allá sí hay entonces una multitud de millones que lo siguen y quieren la idea. Pero que una persona diga, exprese una posición, eso es ridículo del Ministerio Público. Eso lo que demuestra es la calidad del Ministerio Público que tenemos. Bien. Imaginémonos entonces la cantidad de juicios y procesos y jueces que hubiesen condenado a Simón Bolívar por todas las cosas que dijo cuando también planteó la libertad de Venezuela. Yo les quiero agradecer ampliamente, de verdad, a mis dos invitados, expertos en Derecho, Carlos Ramírez desde nuestros estudios en Miami, Alberto Arteaga Sánchez desde Caracas. Señores, yo quisiera, Fernando, no sé si me das la posibilidad. Doctor Arteaga, ya no tengo tiempo, de verdad, se me ha juntado otra noticia, pero le prometo que vamos a tener más espacios para seguir hablando. Así que, sin ser descortés, les agradezco la comprensión y la participación tan importante de su parte. Muchas gracias, gracias. Gracias, Fernando, gracias. Hasta luego. A ustedes, muy amables. Adiós, Alberto. Hago una pausa rápido. Hasta luego, Carlos. Y regreso porque esto es lo que tengo que darles a conocer. Ya ver. Lo están votando o no sé, peleó con los dueños de una televisora privada. Y ahora es culpa mía. Este jueves se va a llevar a cabo la audiencia preliminar a Daniel Ceballos, donde los abogados del alcalde de San Cristóbal esperan que se dé su sobreseimiento. Los abogados de Ceballos insisten en la falta de pruebas en contra del alcalde. Ya regreso, ¿qué hay más? Con esta noticia me despido por el día de hoy. Tras la última emisión del programa de la cadena Televen Chatén TV, el periodista y presentador venezolano Luis Chatén hizo acto de presencia en la Plaza Alfredo Sadel en Caracas, donde comunicó que no se quedará callado ante su salida del canal después de asegurar vía Twitter este martes que su salida se debía a presiones por parte del gobierno venezolano. Hace solo unas horas el presidente Nicolás Maduro le contestó, aseguró que nada tiene que ver con la decisión tomada por la cadena Televen. Esto es lo que ambos tuvieron que decir, escucha. ¿Qué es esto? Esto es un atropello más, pero es un atropello que tiene que transformarse en una lectura para el gobierno nacional, en que aquí estamos y no nos vamos a dejar callar. No es la primera vez que este señor, que me echa la culpa a mí, de que lo votaran, lo han votado de por lo menos 6, 7 radios nacionales. Lo han votado de televisoras internacionales. Lo han votado de televisoras nacionales de hace 20 años para acá. Lo están votando o no sé, peleó con los dueños de una televisora privada. Y ahora es culpa mía. Y hay gente que ingenua del campo del chavismo sale a solidarizarse con él porque Maduro, el represor dictador, le quitó el programa. ¿Qué tengo yo que ver con su programa, señor? Luis Chatén está el viernes aquí en Conclusiones. Ya sabe que si no lo vio, en Conclusiones no lo vio.